Hoy vamos a analizar una de esas historias que parecen casi una fábula del mundo del fútbol. Una que demuestra que a veces la solución a tu mayor problema es solo el principio de uno nuevo y quizá pues más complejo. Hablamos de un club, el Chivas de Guadalajara, que se pasa años buscando un goleador, pero desesperadamente. Y cuando por fin lo encuentra, no en un fichaje carísimo, sino en su propia casa, esa solución se convierte de repente en su desafío más urgente. Es que es una encrucijada fascinante, de verdad. Un caso de estudio perfecto sobre gestión deportiva. Durante años, la pregunta en Guadalajara era siempre la misma. ¿Dónde está el 9? Se convirtió casi en una obsesión. Y de repente, pues, aparece un chaval de la cantera, Armando González, y no es que llene el vacío, es que explota de una forma que nadie, pero nadie, vio venir. Máximo goleador de la liga. Una locura. La euforia es total, Kero, pero como bien dices, esa euforia viene con una cuenta atrás que empieza a sonar y cada vez más fuerte en los despachos del club. Precisamente. El artículo que vamos a desgranar hoy pone el foco justo ahí, en ese reloj que ha empezado a correr. El contrato de este nuevo ídolo tiene una fecha de caducidad que se acerca, vamos, peligrosamente, y su valor de mercado se ha multiplicado pero de forma exponencial, en solo unos meses. Así que vamos a ver cómo un sueño deportivo puede convertirse, si no se gestiona bien, en una auténtica pesadilla para la directiva. Vale, para entender la magnitud de lo de Armando González, primero hay que entender de dónde venía el Chivas. Una auténtica travesía por el desierto. El artículo lo deja muy claro. Desde que se fue Alan Pulido en 2019, el equipo no tenía un delantero centro, pero de los que te garantizan goles de forma regular. Y no es que no lo intentaran. En absoluto. Probaron de todo, de verdad. Ficharon jugadores con cierto renombre que luego no se adaptaron. Intentaron reconvertir a extremos, jugar sin una referencia fija arriba. Fue un laboratorio de pruebas constante que en el fondo demostraba una carencia estructural muy grave. Claro. Y para un club de la talla del Guadalajara, que siempre aspira a lo máximo, esa sequía de goles en la posición más crítica es un lastre enorme. Afecta a todo, porque sin esa amenaza clara, las defensas rivales te juegan más cómodas y todo el sistema ofensivo se resiente. Y en medio de esa búsqueda, que parecía ya infinita, la historia da un giro de guión perfecto. La solución no estaba fuera, estaba dentro. Y ahí aparece nuestro protagonista, Armando González, un canterano de 22 años al que apodan La Hormiga. Y aquí hay un matiz que es fundamental, y que el artículo subraya muy bien. Es el valor simbólico de que sea un jugador de la casa. En el fútbol, y más en un club con una identidad tan marcada como el Chivas, que solo juega con mexicanos, un goleador formado por ti es mucho más que un activo deportivo. ¿Es una validación de tu modelo? Exacto. Es un mensaje potentísimo para la afición. Les estás diciendo, confiamos en lo nuestro. Y eso conecta con la grada de una manera que ningún fichaje millonario puede igualar. Jamás. Me pregunto si esa conexión no es un arma de doble filo en una negociación, ¿no? Porque el club confía en ella, claro, pero el jugador también sabe lo que significa para la gente y su entorno puede usarlo como palanca. Sin duda. Y volveremos a eso porque ese es el nudo gordiano del asunto. Pero antes, esa conexión se vuelve explosiva cuando los resultados acompañan. El dato que lo cambia todo, el que nos trae aquí, es demoledor. Armando González cerró el Apertura 2025 como campeón de goleo de toda la liga, MX. 12 goles. 12 goles que, en contexto, son un mundo. No hablamos de una cifra normal para alguien que acaba de empezar. Para nada. Es la frontera exacta entre ser una promesa y ser una realidad, pero una realidad tangible, contrastada. Hasta ese momento era un joven con potencial. Uno más. Después de ese torneo es, estadísticamente, el mejor delantero del país. Es la solución al problema más visible y más doloroso que tenía el equipo. Y es justo ahí, en ese instante de éxito absoluto, cuando nace el nuevo problema. Aquí es donde la trama se complica. El club celebra, la afición pues ya tiene un nuevo ídolo, pero en las oficinas alguien debería estar mirando el calendario con bastante nerviosismo. El artículo nos da el dato clave. El contrato de Armando González vence en diciembre de 2026. Que en tiempo de fútbol eso es mañana. No es tanto como parece. La normativa FIFA, la famosa regla Webster, es muy específica. Un jugador puede empezar a negociar libremente con cualquier otro club cuando le quedan 6 meses o menos de contrato. O sea, a partir del verano de 2026. Justo.
A partir de ese momento, la hormiga podría firmar un precontrato con quien quisiera para irse gratis a final de año. Para Chivas, eso sería perder a su activo más valioso sin recibir ni un solo euro. Un desastre de gestión, vamos, de proporciones bíblicas. Y aquí es donde se pone de verdad interesante, porque no parece un simple descuido. El artículo señala un detalle que es, como mínimo, revelador. El club no ha estado parado. En los últimos meses sí que ha renovado a otros jóvenes. Menciona a Hugo Camperos, a Yael Padilla, a Miguel Gómez, pero el de González, el que de repente es el más importante de todos, se quedó pendiente. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Falta de visión? Lo fascinante aquí es el posible error de cálculo. A ver, se puede interpretar de varias maneras, pero la más probable es que el club no anticipara una explosión de rendimiento tan meteórica. Quizá pensaron, bueno, es un buen jugador, tiene proyección, ya habrá tiempo de sentarse a negociar con calma. ¿Subestimaron la urgencia? Totalmente. No previeron que pasaría de ser una promesa al pichichi de la liga en un solo torneo. Es un error de manual que vemos muy a menudo. ¿Y hay otros casos parecidos que nos sirvan de referencia? Muchísimos. Esto recuerda, por ejemplo, a casos de estrellas jóvenes en la Premier. Un club tiene a un canterano prometedor, le ofrece una renovación estándar, pero la gente decide esperar. El jugador hace una temporada espectacular, va al Mundial, y de repente el precio se triplica y aparecen los grandes. Lo que era una negociación sencilla se convierte en un pulso estratégico. Las directivas con experiencia intentan evitar esto renovando a sus joyas por si acaso, incluso antes de que exploten. Es la clásica paradoja, entonces. Tu éxito en el campo te debilita en la mesa de negociación. Has dado en el clavo. Ahora el club ya no negocia con un canterano prometedor al que le da una oportunidad. No. Ahora negocian con el campeón de goleo de la Liga MX. La posición de poder ha cambiado radicalmente. Imagínate ser el director deportivo. Llevas años escuchando críticas porque no encuentras un 9. Por fin lo encuentras en tu casa, la gente te aclama, y tú por dentro sabes que cada aplauso te va a costar 1.000.000 más en esa mesa. Debe ser una sensación agridulce. Y ese cambio en el poder de negociación no es una simple percepción, se basa en hechos muy concretos. El valor de la hormiga se ha disparado por un cóctel de factores. Primero, lo obvio, es el máximo goleador. Segundo, y como consecuencia directa, ya ha sido convocado con la selección mexicana, lo que le da un estatus internacional, un escaparate mucho mayor. Y tercero, el factor que más inquieta a cualquier directiva y que cambia las reglas del juego por completo: el interés extranjero. El artículo asegura que varios equipos europeos ya le siguen de cerca. Y eso lo cambia todo. Ya no es una negociación interna dentro del fútbol mexicano. Ahora Chivas compite contra el mercado global. Claro, con sus salarios, sus proyectos. Y su prestigio. Pero, ¿sabemos de qué tipo de equipos europeos hablamos? Porque no es lo mismo que te llame un gigante de la Champions a que lo haga un club de media tabla que busca talento para desarrollarlo y venderlo. Eso cambia la estrategia, ¿no? Es una pregunta excelente, porque ahí está toda la clave. Si quien llama es un club de élite, la oferta económica será casi irrechazable. Pero si, como es más probable, son clubes puente de ligas como la holandesa, la portuguesa, incluso la bélgica, la conversación es diferente. Esos clubes le ofrecen al jugador un camino muy claro. Ven aquí 2 años, adáptate a Europa y te venderemos a un grande. Para un chaval de 22 años, ese plan de carrera es increíblemente seductor. Y para Chivas es un rival dificilísimo, porque no solo compiten con dinero, sino con un proyecto de futuro que ellos, dentro de la Liga MX, no pueden igualar. Entonces, la conversación para renovar es completamente distinta a la que podría haber sido hace apenas 6 meses. Si conectamos esto con el panorama general, la diferencia es abismal. Las exigencias del jugador, tanto salariales como de proyecto, van a ser acordes a su nuevo estatus de estrella internacional. Es lógico que sea así. El club debe asumir que el precio de su propia inacción, o de su falta de previsión, es tener que pagar ahora mucho más. No hay otra salida. El artículo, sin embargo, introduce un matiz interesante, un factor más sentimental. Cito textualmente: incluso parece probable que la hormiga pueda marcharse gratis por su identificación y su sentido de pertenencia con el Guadalajara. Apela a la lealtad del canterano. Pero a ver, ¿no es esa lealtad la bandera de un club como el Chivas? Si ni siquiera en este caso se puede contar con eso, ¿qué queda de la identidad del club? Es un punto de vista muy válido. Y es el gran dilema del fútbol romántico frente al negocio moderno. La lealtad y el agradecimiento existen, por supuesto.
Y en un jugador como él, seguro que es un factor real. Pero depender solo de eso en el fútbol profesional del siglo XXI es una estrategia de altísimo riesgo. La carrera de un futbolista es corta y debe maximizar sus oportunidades. El club no puede usar el sentido de pertenencia como una excusa para presentar una oferta a la baja. O sea que agitar esa bandera del amor a los colores podría ser incluso contraproducente. Exactamente. De hecho, lo inteligente sería lo contrario. Presentar una oferta contundente, estratégica, que no solo refleje su valor actual en el mercado, sino que también le demuestre que es la pieza central del proyecto futuro. Deben hacer que quedarse sea la opción más atractiva en todos los sentidos, no solo en el emocional. Cualquier otra cosa es jugar con fuego y arriesgarse a una herida simbólica de la que tardarían años en recuperarse. Entonces, ¿qué significa todo esto? Chivas ha conseguido lo que parecía imposible, solucionar su crisis de gol con un talento fabricado en casa. Un relato perfecto. Pero por una aparente falta de previsión, la alegría de ese éxito en el campo ha generado una nueva crisis potencial, pero esta vez en los despachos. Han pasado de buscar un goleador a tener que blindarlo a toda costa y contra el reloj. Ha dejado de ser un trámite administrativo más. Se ha convertido en la prioridad estratégica número 1 del club. Y lo que está en juego es mucho más que un jugador. Es una prueba de fuego para la directiva actual. Si no consiguen renovarle o si tienen que pagar una cifra desorbitada que desequilibre todo, el mensaje que envían al resto de la cantera es terrible. ¿A qué te refieres con ese mensaje? Pues básicamente les dices a tus futuras estrellas, desarrollaos aquí, usadnos como escaparate y luego buscad el gran contrato fuera. Socava todo el modelo de club. Por el contrario, si logran una renovación rápida, justa, estratégica, el mensaje es el opuesto. Este es el mejor lugar para crecer, triunfar y ser recompensado. Por eso ya no se trata solo de asegurar a un jugador, se trata de enviar un mensaje sobre la visión y la capacidad de gestión del club. Un caso de estudio perfecto, sin duda. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar que el propio texto sugiere al mencionar los comentarios del padre del jugador y de otras figuras. En una negociación tan delicada, tan pública como esta, en la era de las redes sociales, ¿quién controla realmente la narrativa? La presión de la prensa y de los aficionados ¿juega a favor del club, que puede apelar al sentimiento, o juega a favor del jugador, cuyo valor se ve reforzado y validado con cada titular y cada debate en televisión?